Buenas tardes a todos y a todas. Esta charla ha sido organizada, como sabéis, por Ecologistas en Acción, a quien de verdad les agradecemos esta iniciativa. Sean bienvenidos las autoridades que hemos invitado a participar y esperemos que alguno esté en la sala. Quiero dar un especial saludo a las personas de las plataformas ciudadanas Stop Biometano y a la plataforma Stop Ganadería Industrial. Perdonadme, es que el catarro me tiene un poco... Todas estas plataformas que se acaban de ir formando desde hace unos meses, lo que tenemos en común, junto con otras asociaciones y entidades, es una labor en pro al bienestar ambiental, social y sanitario de la vida de nuestros pueblos. Desde hace varios años, y en especial en el año 2025, en nuestro país, en Castilla-La Mancha y en la provincia de Ciudad Real, nos encontramos sumidos en una gran lucha social, ambiental y sanitaria contra las macroplantas de biometano y las macrogranjas. En la provincia de Ciudad Real, la Junta de Comunidades ha proyectado hacer 12 enormes plantas de biometano en los municipios de Carrión de Calatrava, Torralba de Calatrava, Llanos del Caudillo, Manzanares, Membrilla, Caracuel, Argamasilla de Calatrava, Socuéllamos, Campo de Cristana y Valdepeñas. Nosotros, como miembros de las plataformas ciudadanas de Stop Biometano y como asociaciones, no estamos en contra del biometano. Lo que estamos en contra es de estas grandes macroplantas. Nos parece bien que haya plantas de pequeño tamaño que correspondan a la necesidad de procesar residuos y explotaciones pequeñas que lo necesiten, siempre y cuando lo decidan sus vecinos y de que exista un debido control sobre ellas. Pero si estamos en contra de estas macroplantas llamadas de biometano, son en realidad porque son una reconversión de residuos y especialmente de purines que se quieren implantar en nuestros pueblos, primero por su gran tamaño y por la cantidad de residuos que pretenden procesar y que convertirán a nuestros pueblos en vertederos. Estas plantas llegan a procesar entre 150.000 y 200.000 toneladas de residuos al año. Muchas de ellas están ubicadas muy cerca de nuestros pueblos, de nuestras casas y negocios, y algunas de ellas en pueblos donde apenas tenemos o producimos residuos. Y, por tanto, tienen que traerlos de lejos. Para eso nos llenarán de camiones, para traernos las basuras, para traernos los residuos. En caso de que se instalen estas plantas, y lucharemos porque no lo hagan, nuestros pueblos se convertirán en pueblos de sacrificio. Nosotros no tenemos los residuos y nos convertiremos en ser los tenedores de estos residuos. Serán muchas las macroplantas que intentan instalarse y que con ello fomentarán la llegada de las macrogranjas, de la ganadería industrial, para poder mantenerse y poder ser rentables. Estas macroplantas afectan a la salud de todos los vecinos y vecinas, generan muy malos olores a huevos podridos, contaminan nuestro aire, nuestros suelos y la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas, ya suficientemente contaminadas por nitratos, y afectarán a nuestra flora, a nuestra fauna, a nuestro paisaje y a nuestros caminos y veredas rurales. Estas plantas no son economía circular, como nos quieren hacer creer las empresas metaneras, o tal vez también los ayuntamientos y hasta la propia Junta. No generan casi empleo y simplemente, llanamente, responden a un modelo económico insostenible y especulativo, donde solo ganan los ganaderos industriales, los grandes fondos de inversión que las construyen y las empresas gasísticas, y en la que perdemos los ciudadanos, los vecinos, los pueblos. Es un modelo insostenible de beneficios privados a costa de los perjuicios públicos. Como sabéis, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha presentado un plan regional de biometanización y una evaluación ambiental estratégica. Muchos de nosotros, desde las plataformas, desde asociaciones, nos planteamos hacer alegaciones y participamos mucho. Llegamos a presentar más de 13.000 alegaciones a la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.
Ahora, en octubre, la Junta ha reabierto un nuevo plazo de alegaciones y no tenemos claro ni siquiera por qué. Seguimos y seguiremos en la lucha, que es justa, porque son nuestros pueblos. Los pueblos de Ciudad Real, los pueblos de Castilla-La Mancha. Ni los ayuntamientos, ni la Junta, ni las empresas energéticas y las gasísticas nos pueden imponer estas plantas, ni siquiera tampoco las macrogranjas. No queremos esta ganadería industrial, no queremos las plantas de biometano. Defendemos nuestro derecho a la justicia ambiental, nuestro derecho a manifestarnos y a participar democráticamente en los procesos, no que nos los escondan, que no sepamos nada, que tengamos que salir corriendo, que nos mientan. No queremos eso. Sin más, quiero presentarle a los expertos que nos acompañan hoy en la mesa. Les agradezco su presencia y su colaboración. Ellos nos van a exponer muchas cosas sobre esto. Quiero presentaros al doctor Antonio Turiel, que es doctor en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Física y Matemáticas, investigador del Instituto del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, divulgador científico, Premio de Medio Ambiente 2022 por Ecologistas en Acción, y ha escrito numerosos libros, que yo os aconsejo que leáis algunos, y entre algunos sobre materias ligadas a la energía. Tony Jorge, presidente de Ecologistas en Acción de La Manchuela, Cuenca y Albacete, miembro de la Plataforma Estatal de Stop Ganadería Industrial y Pueblos Vivos de Cuenca, activista informado de Ecologistas en Acción, participante activo en las propuestas de alegaciones a las plantas de biometano y a las macroplantas y a proyectos insostenibles de hidrógeno. Ha hecho muchas alegaciones y se las agradecemos también a ese plan de biometanización de Castilla-La Mancha. Participa en la Red Ciudadana de Vigilancia del Agua y de los Nitratos. Siento haberme confundido un poco, pero de verdad es que estoy acatarrada. Le paso el micrófono al doctor Antonio Turiel para que él nos cuente sobre esto que tanto nos preocupa. Buenas tardes. Como os han dicho, como ha dicho María, yo soy investigador del CSIC, trabajo en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Yo trabajo sobre todo en temas relacionados con el clima marino y la sostenibilidad. Hago un poquito de investigación, pero sobre todo mucha divulgación en temas energéticos. Y yo voy a hacer una charla breve de una media hora aproximadamente, en la que pretendo ponernos un poco el contexto de por qué pasa esto ahora, ¿no? Porque de repente pues, hay una oleada de nuevos proyectos de biogás que además, ya sabéis, no es solamente aquí en Castilla-La Mancha, es en todo el territorio de España. Yo en Cataluña, donde vivo, pues también han aparecido unos cuantos proyectos, que ahí fue donde conocí a Tony precisamente, y en más sitios, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es una exposición más a nivel global, es decir, cuáles son los retos y los problemas que se están planteando actualmente y cómo entronca todo esto dentro del contexto de la transición energética, ¿no? Porque eso también permite entender muchas cosas de lo que está pasando aquí. Y la primera cuestión que yo quiero suscitar es que, contrariamente a lo que se dice, la razón fundamental de la transición energética no es la lucha contra el cambio climático, ni ninguna lucha contra ningún problema ambiental. Porque además, teniendo en cuenta el impacto ambiental de muchas de las cosas que se proponen, sería un contrasentido. Entonces, la razón real por la cual se empiezan a plantear todas estas cuestiones que se están planteando hoy en día es porque hay un problema real de escasez de energía. Un problema que es conocido, que iba a pasar a principios del siglo XXI. Esto se sabe desde hace más de 50 años, que a principios del siglo XXI llegaríamos al máximo de capacidad de los recursos energéticos del planeta. Y esto, como digo, se sabía. Esto que veis aquí es una gráfica que os enseña cómo ha ido evolucionando desde principios del siglo XXI hasta el año 2022. Y estamos hablando de que lo que está afectado ahora mismo son las fuentes que proporcionan el 84,5% de toda energía primaria mundial. La mayoría de energía que se consume en el mundo proviene de los combustibles fósiles y del uranio, las fuentes de energía agotables, ¿vale? En el caso de España es peor. En el caso de España el 50%, un poco más del 50% es petróleo y el gas es todavía un 21 o 22%.
O sea que mayoritariamente petróleo y gas cubren la mayoría de lo que se está consumiendo aquí. O sea que la situación en ese sentido pues no pinta demasiado bien. ¿Qué alternativa tenemos? Bueno, se nos ha dicho, se nos ha repetido a bombo y platillo 1000 veces. Hay que hacer la transición energética. Hay que hacerla realmente, porque tenemos un problema ambiental muy grave. El cambio climático, os tengo que decir, yo que trabajo en temas relacionados con el cambio climático, efectivamente es un problema grave. Os voy a decir más, es muchísimo más grave de lo que se dice, pero muchísimo más. Si realmente se quisiera luchar contra el cambio climático, se tendrían que tomar medidas drásticas inmediatas, porque el problema es gravísimo, mucho más grave de lo que se dice en los medios de comunicación. Pero no os hacéis una idea, pero la charla no va de eso y no lo voy a explicar, ¿vale? Pero también por eso, cuando yo veo las cosas que se van diciendo, digo, pero a ver, no estáis tomándose el problema en serio en la magnitud de lo que es. Y entonces, bueno, por el cambio climático, o bien, más bien por el agotamiento de energía, pues se ha apostado por un modelo de renovable, que es el modelo que interesaba a las grandes compañías, que es esta renovable eléctrica industrial. Grandes parques, esto también os sonará, para producir electricidad en grandes cantidades, para ser transportado por una red de alta tensión, para que sea consumido en grandes centros de producción y de consumo, ver Madrid o lo que sea, ¿vale? Este modelo nunca fue viable, nunca fue económicamente viable. Era imposible que esto pudiera funcionar, era imposible que esto pudiera sustituir nuestro consumo energético, pero se ha hecho creer que sí. Hay dos razones fundamentales para esta imposibilidad. Hay otras, pero hay dos que son muy claras. Una, la escasez de materiales. No hay suficientes materiales en este planeta para hacer todo lo que se pretendía hacer. Simplemente no los hay. Porque requiere un montón de materiales, a cual más exótico. Otros no tan exóticos, pero que no hay tanto. Y hay problemas con la plata, con el telurio, con el galio, con el indio, con el litio, con el cobalto, pero hasta con el cobre, que lo consideramos un material más sencillo, pues es un material fundamental para toda la transición y tampoco es suficiente para que todo el planeta pueda hacer este modelo de transición. Es un modelo que no es escalable a nivel del planeta. Estos son uno de los problemas que suele pasar cuando hablamos de estas cosas, que no se pueden hacer a la escala que se pretenden. Y el otro problema, que es muy llamativo, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de tonterías que se llegan a oír, es que el consumo de electricidad en realidad está cayendo desde el año 2008 en España, en la Unión Europea y en la OCDE, fruto de la desindustrialización, que es el principal consumidor de electricidad. No se está produciendo ningún tipo de transición energética, por más que se diga. Pero la situación es tan grave y tan agravada que, por ejemplo, en el caso concreto de España, tenemos ahora mismo 130 gigavatios de potencia eléctrica instalada para un consumo medio de 26,5 gigavatios, con picos de consumo en verano y en invierno de 41 gigavatios. Y tenemos 130 instalados. Tiene que haber cierta redundancia, porque de noche, por ejemplo, no hay fotovoltaica, cuando no sopla viento no tienes eólica, pero, hombre, para 26,5 gigavatios, con 80 te llegaría de sobras, hemos vivido muchos años así, y tenemos 130 y están diciendo que quieren poner 30 más de aquí al año 2030, que ya os digo que esto no va a pasar. Somos uno de los países del mundo con peor ratio entre potencia instalada y potencia realmente consumida. Aquí no hay mercado que valga. Pero aquí se ha apostado por esto porque era lo que interesaba a las grandes empresas y básicamente porque se ha confiado en que iba a haber una serie de tecnologías palanca que iban a permitir incrementar el consumo de electricidad y que iban a servirnos para sustituir los usos de energía que no son eléctricos hoy en día por otros usos que sí que fueran eléctricos. La primera tecnología, la habéis oído hablar miles de veces, es el coche eléctrico. Si os acordáis, hace entre 5 y 10 años, todos íbamos a tener coche eléctrico. A estas alturas todos iríamos en coche eléctrico. ¿Cuántos tenéis coche eléctrico? Pues eso. ¿Por qué no tenéis coche eléctrico? Coño, pues porque es caro, para empezar. Y porque el coche que os podéis permitir, pues en el fondo es una cafeterita que haría 4 kilómetros. Claro, no podéis ir con eso por la vida. Luego hay dos problemas, ¿eh? Pero esto es para empezar. Entonces, ahora ya queda claro que el coche eléctrico no es para todo el mundo. Puede ser para alguien, pero desde luego no es para nosotros. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues esta tecnología palanca... ¿Qué otra tecnología también se nos ha hablado hasta la saciedad? El hidrógeno verde. Que si os fijáis, hace 2 años nos daban una paliza increíble, el hidrógeno verde aquí y allá, y los proyectos de desarrollo, y vamos a poner un hidrogeoducto que llega a Puerto Llano y no sé qué. Por cierto, ahora ya no se va a hacer, ya ha dicho que no, solo ha dicho que pasa, porque no les da cuenta y demás. El hidrógeno verde vuelve a pasar un poco lo mismo. Es algo que se puede hacer a una cierta escala, pero no vale para todo. Es un vector energético ineficiente. Cuando tú produces el hidrógeno verde pierdes la mitad de la energía consumida. Es una sustancia muy reactiva, corrosiva, se carga las conducciones de acero porque reacciona con el carbono formando hidruros y se las carga. Es explosivo,
y tiene poca densidad energética. Es un vector energético que solo tiene sentido para unos usos industriales, para producir plásticos, fertilizantes, para hacer calor, y siempre como una alternativa cara al gas natural, pero bueno, como en el futuro no habrá gas natural, pues bueno, te lo puedes plantear. Pero ya está, no es la panacea. Y no sé si os habéis fijado, se sigue hablando del hidrógeno verde, pero menos. Dieron muchísimo la paliza hace 2 años, era continuo el Valle del Hidrógeno. O sea, estoy seguro que aquí hay proyectos de Valle del Hidrógeno y no sé qué, porque lo hay en todas partes. Yo en todas partes de España que he ido era una cosa, parecía que nadábamos en hidrógeno. Íbamos a hacer hidrogenoductos y exportar a Europa. Y ahora lo van diciendo, pero ya con la boquita pequeña. Entre otras cosas porque Alemania ha perdido la fe en que esto sea la alternativa. A Alemania el hidrógeno verde le interesaba mucho como una alternativa al diésel. Y se habló mucho de los motores de hidrógeno. Entre lo ineficiente que es, lo peligroso que es y la eficiencia bajísima de los motores que aprovechan hidrógeno, Alemania ya ha abandonado esta vía porque es una vía absurda. Pero claro, necesitamos buscar una alternativa. Y ahora la tercera cosa que estamos teniendo ahora, porque estamos en las postrimerías del estallido de la burbuja renovable, de la renovable eléctrica industrial, es los centros de datos. Ahora os lo estáis oyendo todas horas, es que la inteligencia artificial, los centros de datos, no sé qué, necesitamos mucha energía renovable. Esto es la tontería de despedida y cierre. Esto se está diciendo para mantener la ilusión de que esto tira para adelante, porque las grandes compañías que han invertido mucho en el modelo de renovable eléctrica industrial tienen que deshacerse de estos parques que ya saben que no valen nada y tiene que haber algún primo que los compre. Porque Florentino nunca pierde. Esto tienes que tenerlo muy claro. Y esto es de lo que va esto. Entonces, se dice esto, los centros de datos, primero, nos acaban de inventar hace más de 30 años que existen, y lo segundo son infraestructuras. Esto además aquí en esta comunidad en particular, ya lo sabéis, ¿no? ¿Cuántas veces os dijo? Con las autopistas habrá desarrollo económico, con el AVE, con el aeropuerto. Pues esto es lo mismo, esto es una infraestructura. ¿Cuál es el modelo de negocio que está detrás? ¿Cómo se va a ganar el dinero exactamente? Pues nadie responde a esa pregunta porque todo es mentira. Todo esto es una gran falacia mientras vamos liquidando estos activos que afortunadamente ya estamos empezando por la parte de descenso de esta burbuja. Todo esto ni está implantado masivamente, ni se va a implantar, a pesar de que estoy seguro de que cada día todavía te encuentras algún reportaje por el incremento de consumo de electricidad, por los centros de datos y no sé qué. Pero es mentira, el consumo de electricidad cae y sigue cayendo. El problema que tenemos ahora mismo es que la electricidad renovable se ha introducido fatal. Hay un lugar para la electricidad renovable en la red eléctrica española, pero no a este dimensionamiento absurdo y no de la manera que se ha introducido sin ningún tipo de control, sin sistemas de estabilización, que esto es una cosa absolutamente criminal. Y esto pues, ha producido pues, excesos en algunos momentos, defectos en otros, precios ceros, curtailments, y al final lo que ha generado es inestabilidad. Inestabilidad técnica, es decir, la propia red es inestable. Y en la red se generan muchísimos problemas, que fue lo que nos llevó al episodio del 28 de abril, cuando hubo un apagón en toda España. Vamos a hablar un poquito, ahora ya estamos llegando al final de la burbuja de la renovable eléctrica industrial, algunas noticias que tienen que ver, por ejemplo, por los fondos de inversión que dejan de invertir, estos de principios de este año, esto es de 2 semanas antes del apagón, ¿eh? No penséis que esto es antes del apagón. Ya antes del apagón sobraban un montón de proyectos de fotovoltaica. Bueno, ahora las grandes compañías que fabrican también eólicos también están fatal, están perdiendo un montón de dinero. Y esta noticia no es de hace mucho, es de hace una semana, y fijaos lo que dice, ¿eh? Iberdrola y Endesa, ahora, un año más tarde, se han dado cuenta de que hay un pinchazo mundial, en la inversión renovable. No salen las cuentas. ¿Y por qué te dicen eso? Porque ellos también están abandonando el barco. Y entonces nos lleva a noticias muy curiosas. Por ejemplo, esto. Esta noticia, a partir de hoy, Red Eléctrica limita la manera en la cual las renovables pueden acceder a la red, demostrando que había un problema con la implantación de las renovables. No es la tecnología renovable, es la manera en que las han conectado. Tenían que haber puesto sistemas de estabilización como tienen las centrales convencionales. Pero por abaratar coste, esto es un modelo de baratillo, pues bueno, los pusieron así y entonces pues de aquellos polvos estos lodos. Y ya esta noticia me ha parecido absolutamente maravillosa. Yo creo que esto lo teníais que recortar e ir con antorchas y orcas a Madrid. Porque vamos, me parece de un cinismo exacerbado. Exacerbado. Esto que además os lo digan a vosotros, ¿no? Esto se acabó. Esta burbuja se acabó. Ahora vienen las siguientes. Y el biogás forma parte de esa burbuja. Pero no es la única. Y en eso es importante también, ahora que habéis hecho el esfuerzo muy importante de movilizaros, de reconoceros, de saber que tenéis una lucha, pensad que esta lucha no va a ser una lucha única, sino que forma parte de un entramado de luchas que comienzan a partir de ahora. ¿Vale?
Estamos haciendo un retroceso enorme en materia de políticas ambientales, nos estamos quitando la careta. En Europa, o sea, en Estados Unidos, pero también en Europa. Y claramente la palabra que cada vez vais a oír más es seguridad energética. No es un tema de una transición ecológica, sino es que queremos garantizar el acceso a la energía para mantener nuestra industria, nuestra economía y nuestra competitividad y todas las cosas que se dirán. Ya veréis como cada vez se habla más de seguridad energética, recordad este término, ¿vale? Como ya no hay posibilidad de volver a las fuentes fósiles y como tampoco hay posibilidad, porque se están acabando, tampoco hay posibilidad de tener pues, cosas así, chachiguays, alternativas, renovable eléctrica y todo esto, porque no funciona y porque son también muy extractivas, necesitan muchos materiales y además no acaban de funcionar. Lo que estamos volviendo a las antiguas, pero las antiguas, que básicamente es las fuentes tradicionales de energía de la humanidad, que es básicamente la materia viva. La materia viva, la materia orgánica. Los grandes transformadores de energía en este planeta son las plantas verdes y las algas marinas. Toman la energía del sol y generan materia orgánica que tiene un gran contenido de energía, aparte de que es como material estructural muy útil. Y esto es lo que toda la vida la humanidad ha aprovechado. Y vamos a esto. Por tal de mantener este sistema insostenible que necesita crecer siempre en un planeta finito, que es absurdo, que permita favorecer esta especulación y estas tonterías en las que vivimos, a falta de ninguna otra cosa más, si no hay fósil y si lo renovable eléctrico industrial no funciona, pues vamos a volver a quemar lo que está vivo. Pero a una escala sin precedentes en la historia. Estas fuentes no son ni limpias ni renovables. Como vamos a ver, generan muchos problemas de contaminación y hablaremos específicamente, Tony hablará específicamente del problema del biogás. Esto de renovable no tiene absolutamente nada porque se basa en consumo de materia orgánica que se ha generado en cultivos que utilizan fertilizantes y pesticidas derivados de combustibles fósiles, con lo cual, evidentemente, hay una emisión de CO2 asociada de CO2 fósil, y simplemente pueden mantener el sistema en una escala más pequeña. Y, por tanto, lo van a intentar hacer. Pero estos modelos, que se basan en, literalmente, quemar la vida, tienen un impacto ambiental muy grande. Generan mucha desigualdad social, porque hay quien da y quien recibe, a quien se le roba y quien posee, y produce desigualdad y miseria. Porque además tampoco es un modelo nuevo. Son modelos que en realidad ya conocemos a lo largo de la historia y en el momento actual en algunas zonas. ¿De qué estamos hablando? Pues una cosa que, por ejemplo, se ha pasado desapercibida. Esto lo digo, os hago un poco el repaso de esto, ya que Tony se va a centrar en el biogás, yo hablo un poquito de otras cosas, que pensad que esto también son cosas que os van a resonar en los próximos años. Los combustibles orgánicos. ¿Qué son combustibles orgánicos? Son combustibles que se crean a partir de materia orgánica. Y uno se dice, bueno, ¿pero eso no son los biocombustibles? Y dicen, no, porque los biocombustibles son combustibles, también los nombres son un poco absurdos, pero bueno, que se hacen a partir de materia orgánica, sí, pero básicamente de materia vegetal procedente de cultivos, ¿vale? En el combustible orgánico se utiliza cualquier tipo de materia orgánica, no necesariamente vegetal. Y pueden ser cosas residuos, no tiene por qué ser cosas de cultivos, y entonces os va a decir, no, vamos a aprovechar, yo qué sé, los restos de poda, los aceites usados, no sé qué, pero las cuentas no salen. Es que las cuentas nunca van a salir. Entonces aquí al final se van a utilizar cadáveres de animales. Pero hay una cosa que es bastante curiosa. Si tú calculas, por ejemplo, cuál es el consumo de petróleo de España, te encuentras que el consumo de energía de España, expresado en exajulios, en la cantidad de energía que se consume, solamente el petróleo, son 2,5 y 2,6 exajulios al año. La productividad primaria, es muy difícil calcular la productividad primaria de España, un país muy complejo. Pero si yo cojo la del mundo, que esta sí que más o menos está estimada, y la escalo a la superficie de España, me da que son 14 exajulios. Pero pensad que el petróleo solamente es la mitad de lo que estamos consumiendo. Para poder aprovechar a los niveles de consumo actual con combustibles fósiles, tendríamos que interceptar una buena parte de toda la capacidad de producción de materia viva de las plantas de España, incluyendo todo, los bosques, los cultivos, todo. Tenemos que interceptar una muy buena parte, porque además todo lo que tenga que ver con residuos animales, ahí se ha perdido mucha energía porque no son tan eficientes aprovechando la materia viva. O sea que al final prácticamente habría que destinarlo todo únicamente a producir energía. Es una cosa completamente absurda, pero es un poco el tipo de ideas, nos engañemos, en los que estamos, ¿no? El proceso de Fischer-Tropsch. Esto es una cosa que también os aseguro lo vais a escuchar bastante. Porque esta es la única manera de conseguir algo parecido al petróleo, o en todo caso conseguir algo parecido al diésel,
O sea, aparte de los combustibles orgánicos, pues a producir algo parecido al diésel y a la gasolina. Y esto permite convertir combustibles fósiles como el carbón, pero también pues madera, cualquier tipo de líquido orgánico, biomasa, lo que sea, en algo que se parece. Este proceso es muy conocido, esto lo inventaron, se inventó antes de la Segunda Guerra Mundial y los alemanes lo usaron cuando se quedaron sin petróleo, se usó en la Sudáfrica del apartheid y se está utilizando ahora mismo masivamente en China para convertir carbón en algo parecido a petróleo. Es un método muy poco eficiente, se pierde la mitad de la energía en el proceso, requiere grandes cantidades de agua, que eso es una cosa que veréis que es un tema recurrente también en todas estas cosas, y es muy contaminante. Muy, muy, muy contaminante, además produce sustancias peligrosas, como dioxinas. Yo no tengo ninguna duda que esto es lo que se va a implantar masivamente cuando el petróleo empieza a escasear, este tipo de procesos. Esto es va un poquito más allá de los combustibles orgánicos. El biogás. Tony pues, lo va a explicar más en concreto en el caso de vuestra comunidad. Pues es un proceso para convertir también de nuevo materia orgánica, en este caso directamente en gas natural, esencialmente pudriéndolo, ¿no? En el gas natural el metano es la molécula orgánica más sencilla, un carbono y 4 hidrógenos. Obviamente no es renovable, pero bueno, evita las emisiones espontáneas que habría de metano de la materia cuando se pudre, ¿no? Porque irían a la atmósfera, pues, no, pues lo aprovechamos y así evitamos eso, y el metano es un gas de efecto invernadero muy potente. Tiene sentido a escala local, antes lo comentaba María, es lógico, en una pequeña granja, o una granja no tan pequeña, aprovecharlo localmente allí, con tu materia orgánica bien, perfecto. Pero si se masifica es muy ineficiente justamente por las cosas que ya comentaba María, entre otras cosas todo el despliegue logístico de un montón de camiones arriba y abajo, y luego el impacto que hay con los residuos, el digestato y demás, que bueno, esto Tony me imagino que luego lo va a comentar con más detalle, ¿vale? Y una última advertencia, está el tema de la biomasa. Que biomasa, cuando decimos biomasa, generalmente es una manera pija de decir leña. Y este es el recurso último. Van a decir, no, recursos de poda, rastrojos, al final van a ir por los bosques. Porque esto se sabe que funciona. Esto es de las pocas cosas que tiene un buen rendimiento. Entonces, siempre se habla primero de residuos agrícolas, pero siempre al final acabas yendo a por los bosques. Favorece la plantación de especies de crecimiento rápido, pues el caso de los eucaliptos en Galicia yo creo que es bastante conocido, y el pino en general en toda España. Es no sostenible en absoluto, no renovable y además no es neutro en emisiones de CO2. Y esta va a ser la siguiente gran burbuja. Ya hay estrategias de la biomasa. El Ministerio está discutiendo ahora un plan de aprovechamiento de la biomasa, lo que se está discutiendo en el Ministerio ahora mismo. Y esto os va a llegar aquí, no sé cuántos bosques tenéis por aquí, tenéis unos cuantos, van a ir a pues, vuestros bosques. Igual, o sea, por eso tenéis que pensar, esto es una lucha que se va a ir extendiendo porque al final la clave es intentar mantener esta máquina mega industrial comiéndolo todo de la manera que sea. Ya acabo. Las conclusiones son, tenemos que los combustibles fósiles se agotan, y en particular el petróleo y el gas ya están en su situación de declive. El modelo de la renovable eléctrica industrial, esto no hay manera de que funcione, entonces no tenemos realmente alternativas a los combustibles fósiles, y la apuesta actual del capital para intentar mantener el crecimiento de la economía para siempre hasta el infinito y más allá en un planeta finito, es una estupidez, pero bueno, es ir a los combustibles de carácter tradicional. Básicamente, ir a la materia viva desde todos sus orígenes, como he comentado, combustibles orgánicos, fisios biocombustibles, que no lo he comentado con detalle, biomasa y biogás. La explotación masiva de estos combustibles causará una gran destrucción ambiental como no se ha visto nunca en la historia de la humanidad. Entonces, bueno, me gustaría dar mejores noticias. Para mí la noticia mejor es que estáis aquí, que entendéis que tenéis que estar aquí, y yo lo que os digo es, estáis haciendo lo correcto, porque estáis luchando por el futuro de las generaciones que vienen después de nosotros, porque evidentemente si destruimos la naturaleza no va a haber absolutamente nada, y más cuando las cosas vengan peor dadas. Y lo que sí que tenéis que tener presente es, estas plantas de biogás que ahora entran, eso acabará cayendo por su propio peso. Pero eso no es la lucha final. Habrá otras. Habrá los combustibles orgánicos, habrá la biomasa. Estas cosas vienen a continuación. Entonces, entended que estáis metidos en una lucha muy importante, pero posiblemente es la lucha más importante que hay. Gracias por la atención. Bueno, me toca lidiar con el tema del plan regional de biometanización, que es el que nos ocupa y nos preocupa, ¿no? El biogás en Castilla-La Mancha, un plan regional que viene para solucionar absolutamente todos nuestros males, el calentamiento, la soberanía energética, los residuos, el sum sum corde. Pero bueno, aquí está la pregunta, ¿es realmente lo que parece?
Y curiosamente, cuando se diseñó esta charla, pues hemos tenido una noticia de última hora. Y la noticia es que va y resulta que el gobierno de Paje ha iniciado un segundo proceso público para implantar de consulta pública y todos nos hemos quedado, hostia, yo lo primero que pensé, hemos ganado. Pero aquí pasa como cuando los niños díscolos no los oyes, dices, algo están haciendo, ¿verdad? Y claro, me sacó un poco de mi error también Máximo, diciendo... ¿Tú no crees que aquí hay gato encerrado, que esto lo que están haciendo es para que se puedan presentar más alegaciones por parte del lobby gasista y todo esto? Pues bueno, entonces va y me meto en el expediente, consulto el expediente y ¡oh, sorpresa! Pues va y resulta que han consultado a toda esta gente para ampliar esta segunda fase. Veis, Asociación Española de Biocircularidad, Biocirc, Asociación Española del Biogás, AEBIG, Asociación Española del Gas, SEDIGAS, Plataforma Tecnológica Española de Biomasa, Bioplat, y además también a nuestros eternos amigos, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Porcino Selecto, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, Amprogapor, Asociación Regional de Ganaderos de Porcino de Castilla-La Mancha, Argapor, y luego pues a una serie de sindicatos, ¿no? Claro, aquí ya hemos atado cabos y ¿qué ha sucedido? Dimos la vara ahí con el tema de las alegaciones, 13.000 alegaciones, muy demoledoras las cifras, mucho impacto mediático y tal. Y claro, si solamente tengo este material, a la hora de decidir necesito algún apoyo externo. Y se ha abierto, yo creo, que básicamente para que se puedan aportar ahora, puedan alegar en el sentido de que esto hay que impulsarlo. Ya tenían alegaciones amigas como la de Ecología y Libertad y también alguna más, pero ahora quieren ampliar esto, ¿no? Además se da una paradoja mucho más fuerte, es decir, que ahora hablaremos, ¿no? Si resulta que el Plan Regional de Biometanización lo ha diseñado una empresa del sector que es Biovic, fundada por Luis Puchades, que Luis Puchades es el presidente de AEBIC, dices, ¿consultas a AEBIC, que es quien te ha hecho el plan? Pero, o sea, ¿os dais cuenta un poco del tamaño de la locura? O sea, ¿qué quieres que te diga? No, yo alego al plan que he hecho porque me parece que no lo he hecho bastante bien. Evidentemente no, ¿no? En fin, el tema de Biovic... ya lo conocéis porque lo hemos lanzado a través de diversas notas de prensa. Es decir, es una empresa muy potente en el sector, digamos que pone la parte más tecnológica a todo este embrollo. Y aquí tenéis las cifras, más de 300 proyectos de consultoría, 50 plantas de biogás planificadas, 400 millones de inversión hasta 2027, líderes en el sector del biogás y del biometano. Pero lo que no dicen es lo que nos dice la hemeroteca de Biovic. Y va y resulta que Biovic está detrás de la planta de Baiduxó, que va y que tiene antecedentes de intoxicación de trabajadores en la planta. De la planta de Noez, que el ayuntamiento de Casasbuena, el pueblo de al lado, se está quejando por olores insoportables. Planta de Luchén, que están los vecinos luchando contra ella porque es totalmente insoportable la situación que se ha creado de olores, de vertidos, etcétera, etcétera. Claro, que se va a esperar, ¿no? Así que todo esto no lo cuentan, ¿no? Entonces Luis Puchades un poco juega el papel de el brujo que está aglutinando, es la cabeza visible del sector. La semana pasada hubo un encuentro en Valladolid organizado por Luis Puchades y ahí un poco como que todos se lamen el culo y todo está muy bien, ¿no? Claro, le encargaron a Biovic
el diseño del plan regional de biometanización y de la ruta del biogás, pero por concurso público no, evidentemente por designación a dedo. Quiero decir que aquí cómo funciona el rollo es que estos grandes empresarios tienen contactos dentro de la administración, establecen contacto. Oye, aquí ahora este es un sector en auge, tenéis que hacer algo para facilitarlo, tal cual, ¿no? Y entonces, vale, pues sí, hay que desarrollar el sector. ¿Y quién nos lo puede hacer? No, técnicos de la administración, no. ¿Qué coño? Esto lo tiene que hacer una empresa del mismo sector, y así ha sido. 2 contratos a dedo de 15.000 euros, no es mucha cantidad, pero claro, es que el beneficio que se va a obtener no es de los contratos, es de lo que venga después, ¿no? Los ejes principales del plan, pues lo incluye dentro de las energías renovables, es una gran mentira. Es decir, vamos a ver, el sol, el viento fluyen de manera continua, pero ¿me quieres decir tú que vas a producir biogás si no produces residuos? ¿Dónde está la renovabilidad? Si tú necesitas producir residuos, si los residuos es lo más contaminante, pues me interesa mantenerlos para poder mantener la producción. El tema de la gestión de residuos, que luego entraremos, dices, ahora de repente a todo el mundo le entra una preocupación, llevamos denunciando el tema de los purines, de los lodos, de todas las mierdas que tiran por ahí, un mogollón de tiempo, y siempre nos han dicho que eso no es un problema, que es un buen abono, que nos inventamos lo de la contaminación, todo eso, y ahora de repente han aparecido de la nada en un año 15 millones de toneladas de residuos, que hay que hacer algo con ellas, por favor. ¿Qué pasa? Coño, ahora valen dinero, ¿no? Fertilizantes. El tema de fertilizantes. Ahora resulta que también hay un problema de erosión, hay un problema de retención de agua del suelo, de falta de materia orgánica, y hemos descubierto que ahora con el digerido de las plantas, pues eso lo vamos a solucionar, ¿no? El sector ganadero, claro, es que el sector ganadero también tiene una importancia muy grande en la región, y entonces hay que apoyarlo, hay que mantenerlo. Y la descarbonización, que es la mentira ya con mayúsculas, que viene ligado a lo de energías renovables. Descarbonización, ¿sabéis en qué se basan los cálculos de huella de carbono de las plantas de biogás? En el hecho de que los residuos, y eso por directiva europea, se consideran con huella de carbono cero cuando entran en la planta de biogás. Claro, en ese caso ahí te salen cifras de huella de carbono negativas sí o sí, pero claro, resulta que tú ahí tienes residuos, por ejemplo en el caso de los purines de porcino, que la huella de carbono que tienen es de cerca de 4 kilos de CO2 equivalente por cada kilo de carne. ¿Tú eso lo vas a compensar ahora con la energía que produzcas? Pues no, pues una gran mentira, ¿no? Bueno, y esto lo puede posiblemente decir mucho mejor Antonio, ¿no? Que eran los objetivos de descarbonización para el 2030, que es que nadie se los cree, porque dices, mira, esa es la línea azul, es la evolución de las toneladas métricas de emisiones de CO2 por cápita. Como veis, esto no lo conduce nadie. Esto es lo de los residuos, han aparecido ahora. ¿Cómo se gestionaban? ¿A quién interesaban antes, no? Claro, gestionar un residuo adecuadamente supone que pierdes rentabilidad en lo que tú produces. Entonces, aquí lo que se va a priorizar es la rentabilidad y no la gestión del residuo, ¿vale? Pero ahora que el residuo, precisamente por todos estos motivos de la energía y tal, se ha convertido en dinero, pues ahora es cuando interesa gestionarlo, ¿no? Pero no por cuestiones ambientales tampoco. Es la gran mentira de todo el plan regional de biometanización. Es que no se hace por cuestiones ambientales, ¿no? Aquí tenéis el origen de los residuos en Castilla-La Mancha, es de esos 15,7 o 15,2 millones de toneladas que de repente han aparecido, ¿no? Han caído. A la ganadería industrial, que es un poco nuestra marca de la casa, le corresponden el 70% de la generación de los residuos, 11 millones de toneladas de residuos ganaderos. Y esto es una cifra ridícula comparada con, por ejemplo, Aragón. Imaginaos Aragón con 10 millones de cerdos, lo que tienen ahí, ¿no?
Si tienes en cuenta que la FAO, por ejemplo, atribuye a la ganadería la emisión de 6,2 gigatoneladas de CO2 equivalente, ¿no? Y luego va y resulta que de este total de residuos de estos 11 millones, va y el 51% corresponden a los cerdos. Y palabras de nuestra consejera de Desarrollo Sostenible: la industria del porcino tiene mucho margen de crecimiento todavía y tiene que seguir creciendo porque nuestra economía lo necesita. Y además los residuos ganaderos, va y resulta que ese 70% del total de los residuos, solamente al convertirlo en biogás nos va a generar el 19% del biogás. Es decir, la ineficiencia es totalmente extrema. Aquí tenéis, por ejemplo, gigavatios hora por cada 1000 toneladas. Lo equivalente, tenéis ahí subrayado, lo equivalente a porcino 0,1 gigavatios hora y lo equivalente a bovino 0,2. Es decir, lo que más residuos tenemos es lo que menos eficiente es. Pero hay un peligro. Cuanto menos eficiente, mayor tamaño de planta para obtener la rentabilidad, ¿no? Y luego el plan es totalmente inconcreto. Claro, es que lo ha diseñado una empresa del sector y lo único que le interesa es generalidades y no poner demasiadas limitaciones a esto, ¿no? Entonces aquí tenemos que el rango de plantas se mueve entre 40 y 100 gigavatios, pero no especifica, ¿vale? Y nos encontramos con la sorpresa de que se están tramitando ya plantas de 180 gigavatios. 180 gigavatios son plantas que superan las 300.000 toneladas. Por ejemplo, en sentido de Sió, en Cataluña hay plantas ya de 450.000 toneladas, pero es que se planean plantas hasta de 1 millón de toneladas, ¿no? Y estas son las cifras. Es decir, además tiene un problema el Plan Regional de Biometanización. Es que, aparte que lo han hecho con el culo, es que va y resulta que nada más se puso en marcha cuando ya todo el sector estaba totalmente desmadrado. Es decir, ya habían empezado a entrar proyectos y va y resulta que a día de hoy no se ve muy bien, pero el tamaño de planta medio que está existiendo es de 155.000 toneladas, el medio. Si tenéis en cuenta que hay 4 por debajo de las 60.000, algunas por las 100.000 y tal, tenéis cifras totalmente locas de plantas enormes. Estas plantas ya gestionan la mitad del total de residuos que existen en Castilla-La Mancha, ¿vale? Con lo cual se superan ampliamente los objetivos. Claro, aquí ha sido como los buitres que han olido el cadáver y se han tirado todo porque el primero es el que se quiere llevar el gato al agua y tenéis una competencia de grandes energéticas de que se compran unas a otras, gente que está presentando los proyectos para luego venderlos a otros. En fin, es un auténtico desastre. Pero cuidado, esto no lo digo yo solamente. Es decir, hay gente dentro del sector, pequeños desarrolladores, con los cuales tenemos en contacto también, que lo dicen exactamente igual. Dice, esto nadie se lo esperaba y se los van a comer literalmente. Si saben que hay una burbuja y saben que esto es totalmente insostenible. Pero tampoco tienen la opción de colocarse al margen porque les dices, bueno, cread vosotros un grupo de presión para que la cosa vaya en otro sentido. Pero ¿quién va a crear un grupo de presión delante de lo que está sucediendo, no? Entonces, por ejemplo, la producción prevista del plan hasta el 2030 hablaban de 2,8 teravatios. Pero, oh sorpresa, estos 2,8 teravatios los han calculado así a bote pronto, con una estimación de residuos que han hecho, con una estimación por zonas. Es decir, realmente no hay ningún arraigo real de las cifras. Pero fijaos, la burbuja especulativa. Y yo he calculado que la producción media estimada es de 0,64 gigavatios por cada 1000 toneladas. La producción media, ¿no? Si esto lo multiplicamos por 7.800 toneladas de residuos, que son las que se van a tratar ya las plantas que hay en tramitación, nos da 4,9 teravatios al año. Es decir, que de la previsión de lo que ellos decían, 2,8 teravatios queremos, ya hay 2,1 teravatios más. Es
La situación es tan caótica que se ha llegado a casi el doble, ¿no? Es decir, hay una burbuja y luego dicen que no hay burbuja. Y luego fijaros las cifras, dan mucha risa, porque dicen, se pretende implementar 80-100 plantas de biometanización y hay 50, sí, claro, se van a implementar 100 y posiblemente hasta 150, ¿no? Con una inversión privada de 1.425 millones, lo cual nos arroja una media de 14,2 millones, no sé de dónde se los han sacado. Pero una planta pequeña no es lo mismo que una planta grande, pero lo que da risa es lo de los empleos, porque 665 puestos directos. Eso, a 100 plantas, que yo sepa, me da 6,65 personas la planta. ¿Y dónde está la gracia? Pues que los proyectos que están presentando dicen vamos a crear 30 empleos directos y 50 indirectos. Y no hay ninguno que baje. Y luego los primeros, como eran más pardillos, te presentaban que iban a generar 5 empleos, 7 empleos, 12 empleos. Tengo los proyectos por ahí porque los hemos alegado y los ver, y entonces son las cifras que hemos utilizado cuando se han presentado otro proyecto. Pero me estás contando, si una planta el doble de grande que esta estaba ofreciendo la mitad de empleos, ¿qué pasa? ¿Que ellos quieren perder dinero y tú no? Y lo de 665 es que contradice todos los proyectos que se están llevando. Es decir, que las cifras del empleo son tan ridículas y tan etéreas que claro, no presentan ningún estudio al respecto, ¿no? A ver si pasa. Y luego uno de los argumentos que dan es que la gestión centralizada de los residuos va a solucionar el tema de contaminación que suponen los residuos actualmente. Y te preguntarás, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo? Si actualmente las empresas gestoras de residuos no las controla absolutamente nadie. Os lo digo por conocimiento, por ejemplo, en la Manchuela, en La Mancha, en la Serranía Baja se están utilizando los lodos para abonar campos. Entonces estamos viendo lo que se está tirando y estás denunciándolo al Seprona y el Seprona a lo mejor va y luego va a la empresa y entonces la empresa le enseña el certificado de la analítica, que la analítica está bien, y tú le dices, pero ¿no ves que ahí hay un trozo de botella de este tamaño? Y la analítica está bien. Yo no puedo hacer nada. Sin control va a haber problema ambiental y control no hay. Control no hay y es muy difícil, ¿no? Y luego tenemos que tragarnos toda la retahíla de las comparaciones con Europa. ¡Coño! Pues en Alemania hay 10.000 plantas de biogás y nadie se queja. Y en Francia hay no sé cuántas y nadie se queja. Hombre, vamos a ver, depende del tamaño de la planta, la gente se queja o no. En Francia puedes buscar, y yo que hablo francés también, puedo buscar en la hemeroteca y veo que hay movimiento de contestación también en planta. Hay movimiento de contestación en Irlanda, hay movimiento de contestación en Dinamarca, hay movimiento de contestación en todas partes contra determinado modelo de planta. Además, el modelo alemán es que no tiene absolutamente nada que ver con el que se implanta aquí. Hombre, un modelo de 50 años de antigüedad que parte del autoconsumo, ahora aquí en 4 o 5 años quieren hacer exactamente la misma producción, pero claro, con plantas de un tamaño inmenso que no tienen absolutamente nada que ver con el autoconsumo, ¿no? Y luego Sedigas, se me atraganto cada vez que oigo hablar de ellos. Sedigas es la empresa que representa el lobby gasista, pero no el lobby del biometano, sino del gas natural. Es decir, es un lobby que se creó para estimular el consumo de gas natural y que además tiene denuncias de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por malas prácticas, etcétera, etcétera. Pues bueno, estos pajaritos va y resulta que con Biovic hacen un estudio que no sabemos de dónde lo sacan los datos, pero que se convierte en la Biblia de todas las empresas de biogás de España. Y entonces ahí arrojan, fijaos, un potencial de producción de 163 teravatios. Es decir,
Me parece que el consumo en 2023 era de 363 teravatios, pues casi la mitad de las necesidades cubiertas solamente con biometano, ¿no? Y a todo el mundo se le escapa que de esta cantidad que arrojan va y resulta que el 36% de la producción es de cultivos secundarios, es decir, de cosas que se plantan para producir biogás. Dices, en España, en un país semiárido, tú vas a coger las tierras y sembrarlas para llevarlo a hacer biogás, ¿eh? Y vas a consumir agua para eso, pero menuda locura. Bueno, pues estos iluminados hicieron este estudio y hasta la ruta española del biogás creo que en algún momento lo comenta. Europa rebajó las expectativas, el potencial según Europa era de 130, pero bueno. Entonces aquí, ¿cuál es el camino? Porque aquí nos proponen un camino de tratamiento de residuos, pero nosotros pensamos que hay dos caminos, está el tratamiento y está la reducción. ¿Cuál sería el más correcto? Y aquí tengo 3 preguntas, ¿no? Pregunta primera, ¿es posible disminuir significativamente las emisiones sin reducir la producción de residuos? Pensadlo un poquito. ¿Creéis que es posible esto? Pregunta segunda, ¿es posible seguir creciendo y a la vez reducir las emisiones? ¿Nos cuadra? Y la paradoja energética, si yo llego a producir energía que necesito a partir de residuos, ¿voy a reducir los residuos o voy a producir cada vez más residuos? Y me voy a clavar en el bucle este que yo lo equiparo a la paradoja del movimiento perpetuo, que era una cosa que en algún momento la gente se pensó, pero claro, en total contradicción con las leyes de la termodinámica, ¿no? Y luego aquí tenéis lo de la huella de carbono, la falacia de la huella de carbono. Abajo, mejor aquí. Sí, vale. Ahí. Vale, entonces la propuesta del gobierno regional y Biovic he intentado simplificarla aquí y es que se trata de que haya una mayor producción industrial y ganadera, ¿vale? Que esos residuos, los que van a generar unos residuos que vamos a aprovechar para producir energía y con esa energía después la vamos a reintroducir al sistema y con eso y con 4 cositas más vamos a poder seguir creciendo y además vamos a reducir emisiones, ¿no? Y aquí gráficamente con el tema de la ganadería industrial, esta diapositiva me la han machacado gente del sector del biogás porque no la entienden evidentemente, ¿no? Es decir, necesitamos mucha energía para criar 6 veces más cerdos de los que necesitamos. ¿Por qué digo 6 veces? Si comemos 3 veces más carne que la que necesitamos y luego resulta que los 2/3 se dedican a exportación, haz cuentas y con 1/6 de lo que se produce, pues ya tendríamos bastante, ¿no? Esto produce, claro, tiene un coste en producción de residuos, pero que lo queremos convertir en gas renovable y otra vez eso es el bucle, ¿no? Bueno, requisitos que deben cumplir las plantas de biometano, está la localización. Bueno, para la ley de proyectos prioritarios, claro, es que previamente al Plan Regional de Biometanización apareció la ley de proyectos prioritarios, que lo que pretendía era impulsar las plantas de biometano que básicamente se abastecieran de purines, ¿no? Sí que es verdad que había unos requisitos más estrictos respecto a localización, respecto a tratamiento del digerido, ¿vale? Pero bueno, no hay muchos... Hay gente que ha tenido la desgracia de que se han tramitado como proyectos prioritarios, por ejemplo, Socuéllamos o Campo de Criptana y tal, ¿verdad? Que se han tramitado como proyectos prioritarios porque la tramitación es totalmente al margen de la tramitación ambiental. Y una vez te la han tramitado como prioritario, a ver cómo desmontas eso, ¿no? Y luego la gestión del digerido, ¿no? Esto es lo que dice el plan del digerido. Todos los digeridos tienen la capacidad de ser aplicados a campo directamente de los digestores sin procesamiento. Tú puedes sacar la mierda, ese residuo que obtienes y tirarlo directamente al campo. Hombre, dependiendo de con qué hayas alimentado al biodigestor, ¿no? Digo yo, porque si lo has alimentado de determinadas sustancias, pues eso no lo veo muy bien.
Sin embargo, aunque sea pero ellos mismos dicen, aunque sea un material totalmente estabilizado, a ver, estabilizado se entiende un material cuando deja de tener determinadas emisiones, es decir, cuando dejan de haber reacciones químicas en su interior, de metanización o de compostaje, etcétera, etcétera, ¿no? Sea un material totalmente estabilizado para propósito de reducción de volumen y manejo de los nutrientes. El digerido puede separarse en una fase sólida y otra líquida. Puede, no es obligatorio. El mismo CSIC tiene estudios que desaconsejan la utilización directa del digerido, es decir, aconsejan un tratamiento del mismo y, si no, un proceso muy riguroso de analíticas tanto del digerido como del suelo. Tú no puedes tirar eso, tú no sabes los nutrientes que contiene, los nutrientes que va a necesitar esa tierra. Y entonces el modelo de gestión del digerido va y dejan la puerta abierta, o bien la propia empresa lo puede hacer, o bien empresas de gestión de digeridos o el mismo titular. Las primeras, muchas, el mismo titular presentaba la gestión del digerido y la separación sólido-líquido, el compostaje, el sólido, etc. Pero los últimos que yo he leído, todos se lavan las manos y o bien la fase sólida o la fase líquida se la entregan a gestor autorizado. ¿Qué problema tiene también la fase líquida del digerido? Claro, tú en un biodigestor, cuando metes purines, el contenido de nitrógeno que te sale en el digerido es exactamente el mismo que el que entró en los purines. Con lo cual, si eso lo utilizas para abonar, pues tienes el mismo problema que tenías con los purines, la contaminación de los acuíferos. Con lo cual, tienes que someterlo a tratamiento. El tratamiento es caro. Ósmosis inversa, ultrafiltración, en fin, una serie de procesos que son caros y entonces tienes que retirar los nutrientes y a partir de ahí puedes hacer algo con él, ¿no? Pero no, posiblemente ni siquiera esto. Lo van a someter a evaporación y lo van a vender como fertilizante líquido concentrado, ¿no? Las distancias mínimas de aplicación del digerido sí que establecen unas distancias mínimas, 1000 metros a núcleos, en fin, ahí se han mojado mínimamente. Los tipos de planta tenéis, contempla 4 tipos de planta. Yo creo que el que más se extenderá será el de codigestión sin destino final. Cuidado, hay muchas plantas, sabéis que una de las cosas que van a digerir las plantas son los residuos Andach, ¿no? Residuos Andach, tienes purines, tienes restos de matadero, tienes restos de industrias cárnicas, pero también tienes cadáveres. Tienes cadáveres, y por eso cuando decías lo de los cadáveres para la obtención de energía, eso ya aquí ya lo han desarrollado bien. Es decir, cogen los cadáveres de cerdos, que hay una producción, claro, ten en cuenta que una granja de 5.000 cerdos puede tener un 5% de mortandad, eso son muchos gorrinos, y si multiplicas por los millones de gorrinos que hay y sacas el porcentaje, tienen muchos cadáveres pudriéndose por ahí, ¿no? Entonces el cadáver lo tienen que someter a una pasteurización, a una esterilización, someterlo a alta temperatura durante un tiempo, en una especie de autoclaves, pero esos vapores, la gente, los técnicos del sector lo saben. Eso es lo peor que existe en el mundo, los vapores que salen desde ese proceso, ¿no? Y luego el almacenamiento de sustratos tiene retos técnicos muy importantes, claro. Una planta grande, aparte de todos los rollos de transporte, es que los procesos de almacenaje de sustratos, de descarga de camiones y tal, dicen, no, el digestor es hermético, sí, ya lo sé. Pero, ¿y todos los procesos que hay? Algunas plantas ofrecen el tratamiento en nave cerrada, con presión negativa y tal, para que no se escapen los olores, todo se va a descargar ahí, todo va a ir por abajo. En fin, yo, dependiendo de las sustancias que queréis que os diga, no me lo creo demasiado. Sobre todo en plantas de un tamaño como las que se están diseñando, ¿no? Y luego esto es lo que dice, claro, habla de que tienen que tener un plan de comunicación las plantas. Los proyectos, educar a la población es de vital importancia por la desinformación alrededor del biogás y biometano. Ahora aquí os estamos desinformando, que lo sepáis, ¿eh?
Como parte de la estrategia se debe explicar los beneficios ambientales, económicos y sociales del proyecto, que en definitiva es lo que están haciendo. Si todo es de puta madre, si no sé de qué os quejáis, venimos a salvaros la vida. Y entonces tenemos dos modelos muy diferentes. Esto era un poco para acabar. Hay un modelo que nosotros siempre hemos apoyado, que es un modelo que ya lo ha comentado antes María, el modelo respuesta a necesidades del territorio, pequeñas plantas, autoconsumo, modelos de bajo impacto, posibilidad de gestionar los residuos, y luego, ¿para quién legisla la administración? Pues ahí resulta que la administración no legisla para nosotros, ni legisla para el medio ambiente, sino que está legislando para 4 chorizos que se quieren llevar el gato al agua. Y entonces, en un caso, el objetivo prioritario es un adecuado tratamiento de los residuos, las primeras plantas que aparecieron, autoconsumo y respuesta a necesidades energéticas locales, tratamiento de residuos de proximidad generados en la comunidad, limitación del tamaño para prevenir impactos y riesgos y menor generación de residuos que los hace como mucho más manejables, ¿no? Y luego tenemos ya lo que se está produciendo, que son plantas de más de 100.000 toneladas. La rentabilidad es el objetivo prioritario mediante la obtención. Son todos modelos de inyección. Hay otros modelos de plantas de biogás. Está el modelo de generación eléctrica, que es el que inicialmente se inició en Alemania y que además llegaron a generar un puñado de teravatios con el modelo de generación eléctrica, ¿no? Pero no es el modelo que... Porque la necesidad de determinado tipo de energía ahora es tan grande que por el que se opta es por el de inyección a red, que es el menos eficiente, aquel que tiene más emisiones asociadas a la distribución y además yo he hecho cálculos, yo no soy muy experto en esto, pero he hecho cálculos groseros y con la longitud de la red gasista, el diámetro de gasoductos y tal, a mí me sale un inmovilizado de unos 4,5 teravatios dentro de las tuberías, ¿no? Que dices, es como un pantano que lo tienes que llenar para luego poder gastar el agua que sale por arriba, ¿no? Luego, los posibles impactos y riesgos quedan supeditados a la cuenta de resultados, cantidades de digerido que hacen imposible una gestión adecuada, porque requieren una inversión que muchas veces no se quiere hacer. Esto lo decía un mismo técnico del sector con el que tuve alguna polémica. Y era esto que os he dicho antes, es decir, que una adecuada gestión podía duplicar el coste de una planta. Entonces, eso va a decantar las cosas en algún sentido. Y para acabar la pregunta abierta, ¿cuál es la verdadera finalidad del plan de biometanización? ¿Resolver el problema de los residuos? ¿Permitir seguir creciendo la ganadería industrial? Esto no tiene ningún descaro. Algunos proyectos de plantas de biogás, por ejemplo, algunos que cayeron en mis manos de Asturias, ¿no?, de Cantabria y tal, reconocían abiertamente que la ganadería se había encontrado con el factor limitante de la contaminación, ¿vale? Y que entonces ellos, la planta, el proyecto, proporcionaban que se eliminara ese factor limitante para que la ganadería pudiera seguir creciendo. Oiréis que os dicen, no, esto no va a tener un efecto llamada. Hombre, evidentemente lo que hace efecto llamada a la ganadería es la rentabilidad del cerdo, es decir, que haya un mercado y una demanda mundial que haga que el sector crezca, ¿vale? Pero, claro, el sector, si tienes un problema de contaminación, aunque haya demanda, no va a poder crecer. Si ahora te venden la moto de que esto te lo soluciona, pues ya está, ¿no? Descarbonizar la economía, tenemos un problema con los residuos o con la ganadería. Fijar la población es el objetivo de este plan. La activación económica, responder a las presiones de los lobbies energéticos, obtener soberanía energética. En fin, son preguntas un poquito abiertas ahí para que yo supongo que vosotros, si estáis aquí, ya os las habréis contestado adecuadamente y será por ese motivo. Pero bueno, con esto finalizo mi presentación. De la especulación financiera que conlleva cualquier producto, cualquier proyecto, bien sea de infraestructura, de minería,
de energía, la captura de fondos públicos, ¿qué papel juega exactamente en estas compañías? Es decir, entendiendo la lógica de este tipo de compañías, ¿cuál es el porcentaje a lo mejor por el cual están captando fondos públicos? Y evidentemente la relación incestuosa con Bruselas y las regiones. Yo, algunos comentarios. Vamos a poner un poco en el medio, así no me equivoco mucho. Y algunos comentarios generales y luego, pues, que tenía un comentario más específico del biogás. La cantidad de dinero público inyectado es enorme, porque se inyecta de diversas maneras, ¿vale? Entonces, primero, las subvenciones directas que reciben proyectos que se consideran estratégicos, exenciones de impuestos o rebaja de impuestos, por ejemplo, también a veces, en algunos casos, expropiaciones. Las expropiaciones las paga el Estado, pero no las paga el promotor, al final, porque está haciendo un proyecto de utilidad pública, ¿vale? Y luego hay toda una cascada de intercambios económicos que muchas veces es el Estado que los está pagando, ¿no? Por ejemplo, pueden recibir subvenciones por los créditos de carbono. Si tú estás haciendo un proyecto que está teóricamente ahorrando tantas emisiones de CO2, entonces tú puedes beneficiarte de ciertas prebendas que te da el Estado, o incluso cobrarlo directamente, o cobrarse a otras empresas y demás, ¿vale? Pero es que además, como estamos en una situación que cada vez es más crítica con el abastecimiento de energía, yo estoy seguro que Gas Natural, por ejemplo, presionará de manera fuerte para que se produzca gas nacional y que haya una subvención pública para que el precio sea competitivo. Porque hay una cosa que planea un poco en todo esto. Esto, incluso las mejores plantas, esto no es competitivo económicamente. El producto final es un producto muy caro. Y realmente, si tuvieran que vivir a los precios de mercado, no podrían, se arruinarían. Entonces, al final, aquí alguien tiene que pagar y obviamente son los ciudadanos. Pero como todo esto se va a considerar estratégico en una situación en la que tenemos un problema de acceso al gas en particular, pues lógicamente todo esto se va a financiar vía impuestos. ¿Qué porcentaje del total? Mira, yo no te lo sabría decir, pero hay una medida indirecta que siempre nos da una cierta idea de por dónde van los tiros, que es medir la rentabilidad puramente energética. Es decir, cuánta energía se consume y cuánta energía se gana. En este tipo de proyectos de plantas de biogás, la rentabilidad energética suele ser muy baja. Puede estar en el rango de una TRE, una tasa de retorno energético, que es cuánta energía se produce por energía invertida, que puede estar fácilmente en el rango del 1 al 2. A 1 quiere decir que no ganas energía, que no tiene sentido hacerlo. Es lo que pasa con los biocombustibles, por ejemplo. Normalmente, para que una cosa se autofinancie, necesitas tener una TRE de 10, es decir, que ganes 10 veces más energía que la que inviertes. Todo ese diferencial lo está pagando alguien y típicamente lo está pagando el Estado, porque las empresas no van a perder dinero. Entonces, en esos casos, normalmente estás diciendo que fácilmente el monto directo e indirecto que se está subvencionando puede ser fácilmente hasta el 80% de todo lo que se está... ¿Vale? En todo caso, hay que enviar los proyectos, pero los proyectos, también lo ha comentado Tony, son muy diferentes. Entonces hay que ver exactamente cómo se plantean. Y también te digo, en el entorno en el que vamos, porque actualmente las cosas se han hecho de una manera, pero también lo ha comentado Tony, ahora hay una clara aceleración. Y esta aceleración es porque de repente tenemos prisa. Y esta prisa está motivada por muchas cosas, pero entre otras cosas porque Naturgy o Gas Natural o lo que sea, ahora necesita encontrar nuevas fuentes de aprovisionamiento porque estamos teniendo problemas serios. Hay una cosa graciosa que tú has comentado, que lo he visto, no lo sabía, es el tema este de los cultivos para producir biogás, ¿no? Que son mucho menos rentables que los cultivos para producir biocombustibles. Y los biocombustibles es perfectamente conocido que se pierde energía. Esto es muy conocido, es decir, tú la cantidad de energía que te retorna cuando has acabado de procesarlo todo es inferior a la que tú invertiste para hacer el cultivo en primer lugar. Con lo cual aquí no sé exactamente qué narices es todo esto, pero bueno. Aparte que además hay una competición entre las dos cosas, biocombustibles y gas, y no nos engañemos, lo que España necesita más es biocombustibles. O sea, en general combustibles líquidos. Porque os recuerdo eso que más del 50% de la energía final consumida en España es combustibles derivados del petróleo. Es lo que mayoritariamente se consume en España. En cuanto a la tasa de retorno declarada en los proyectos de plantas y tal, claro, una planta tiene una producción estimada final de biometano que se puede medir en gigavatios y saber la energía que has producido, y luego tiene una serie de consumos
que o bien son consumos eléctricos para calentar el biodigestor, normalmente son biodigestores mesófilos, trabajan entre 37 y 42 grados y eso supone un consumo muy grande de energía. Y luego hay una serie de aparatos enormes en una planta de biogás que también consumen energía. Entonces, el cálculo medio de los proyectos que he estado leyendo y tal, arrojan todos que un 30% de la energía producida se consume en la misma planta. Esas son estimaciones que además supongo que sean estimaciones muy optimistas por parte de los mismos redactores de proyectos, porque tienen que ser optimistas y quieren que se aprueben. Pero bueno, eso es lo que las cifras que ofrecen, que la verdad es que es bastante, es decir, un tercio de la energía que produces la estás consumiendo en el proceso. Dejas solamente luego 2 tercios. Y luego si eso lo inyectas, por ejemplo, a la red, tienes un consumo también en la inyección o en la licuación, lo que sea, tienes más consumo. Luego respecto a... Sí, es cierto que, por ejemplo, yo, el técnico con el que estoy en contacto y tal, él dice que parte de la especulación se debe a que efectivamente el biometano se está cotizando en los mercados muy caros, sí, a través evidentemente de bonificaciones. Con el hidrógeno, en fin, ves los proyectos que se han aprobado por parte de la Comisión Europea, reciben bonificaciones de una cantidad por cada metro cúbico, bueno, ahí es por cada tonelada producida determinada, y eso es lo que en definitiva hace rentable el proceso, ¿no? Si a esto unes subvenciones directas, la Unión Europea destinó una partida de subvenciones directas, no recuerdo ahora de qué cantidad, y una serie de proyectos se aprobaron para obtener estas subvenciones, ¿no? Es una pregunta, a ver, ¿cuál puede ser el tope en toneladas de una central de este tipo para que no sea, digamos, desfavorable? Porque, vamos a ver, dice que si son locales y tal puede ser interesante, ¿no? Otra cuestión es el residuo no de cerdo, nos fijamos en cerdo, por ejemplo. Si el residuo de oveja o de ovino es aplicable a este tipo de granjas. Sí, perfectamente. Y sí. La gallinaza también. Sí. Y bueno, quería hacer otras 2 preguntillas, pero se me han ido de la cabeza ahora. Pues esto lo conoces tú mejor. ¿Contesto lo del tamaño? Bueno, lo del tamaño. A ver, depende de muchas cosas, no solamente del tamaño, depende de los sustratos que trate, pero en fin, nosotros, por ejemplo, el tamaño, digamos, que consideramos más manejable y más tratable sería hasta 40.000 toneladas. A partir de ahí entras en zona de riesgo, ¿vale? Es decir, que una planta de ese estilo, además, son plantas que servirían perfectamente para generación eléctrica también. Claro, pero si lo que tú quieres es inyectar en red y tienes que construir un tramo de gasoducto para inyectar en red, una planta de 30.000 toneladas igual no te lo hace rentable. No. Y entonces tienes que hacerla más grande. Y luego el tamaño, tampoco te digo que tampoco es la única garantía. Porque recuerdo una planta en Cataluña también que nos enseñaron que trataba 35.000 toneladas. Y entonces tenemos vídeos de los vecinos que se quejaban, además era de Nagas también, me parece. Se quejaban de los olores, de que aquello era la putrefacción viva. También depende de cómo se gestione. Claro. El tratar los olores conlleva unos gastos de diseño, de instalación y tal, que si no se hacen, pues una planta pequeña también te puede arruinar la vida, ¿vale? Es decir, que también hay casos de quejas de plantas pequeñas. Por eso te digo que es un conglomerado de cosas. Yo hay un tamaño a partir del cual ya creo que problemas habrán sí o sí, pero por debajo de ese tamaño es que si no se hacen las cosas bien también pueden generar problemas. Y respecto a residuos, sí. Por ejemplo, el caso de la gallinaza es, no sé si habéis visto, ahí en una de las diapositivas estaba la producción de biometano
y era una producción bastante alta, me parece que 0,7 gigavatios por cada 1000 toneladas, o sea que era una producción considerable, ¿vale? Sí, son residuos que son mucho más eficientes que los del bovino y porcino. El tema del porcino básicamente es que tiene muy poca materia orgánica porque son todo aguas de lavado, meaos, y entonces tiene muy poquita materia orgánica. Entonces poca producción puedes obtener de ahí. Además tiene una relación carbono-nitrógeno muy loca, es decir, poco carbono para el nitrógeno que tiene, con lo cual no puede producir nunca demasiado. Bueno, para hacer cianuro. ¿Y? El cianuro. Claro. Sí. Hola, ¿qué tal? Antonio, Tony, María. Me llamo Arturo y soy de los que se tenía que haber tomado la pastillita para digerir la charla, ¿vale? Pero vengo lo que es en calidad de, digámoslo así, de ciudadano, ¿vale? Vengo, ya es la tercera charla que asisto de esta índole, ¿vale? Y... No te oímos bien. Ah, perdón. ¿Ahora? ¿Hola? Sí. Y os voy a hacer alguna pregunta que ya hice en otra charla y no se me respondió, que está por ahí también Máximo, ¿vale? Los residuos ya se producen de por sí, ¿vale? Los residuos orgánicos ya se producen de por sí. Y, como habéis puesto la diapositiva, se producen 15,7 millones de toneladas de residuos orgánicos, ¿vale? Si en Castilla-La Mancha el 50% de esos residuos son purines, ¿vale? Ha salido una normativa que dice que no se pueden aplicar al campo si no tienen un tratamiento previo, ¿vale? La primera pregunta es qué vamos a hacer con esos purines, ¿vale? Y la segunda es, lo voy a hacer más localizado la pregunta, en Campo de Cristana, según el PRTR, hay una sola empresa que produce más de 100.000 toneladas de vinazas que se aplican todos los años como aplicación agrícola al campo sin ningún tipo de tratamiento, ¿vale? Que está encima del acuífero 23, ¿vale? ¿No sería mejor que se utilizasen esas vinazas para meterse en una planta de biometano y luego fueran al campo como abono orgánico? Bueno, ¿contestas tú? Mejor empezar tú y luego ya rebato yo. Bueno, vamos a ver. La primera pregunta era sí, que eso, mira, has dicho una cosa que realmente no es cierta. Esos residuos se producen de manera natural, más o menos me ha parecido entender. No, perdona, esos residuos son resultado de una actividad industrial tremendamente contaminante, ¿vale? Y la otra pregunta de alguna manera está contestada, es decir, si hay tantos cerdos. Pero vamos a ver, nosotros desde Pueblos Vivos, de esto ganadería industrial, venimos denunciando eso desde hace ni se sabe el tiempo y no nos hacen caso. ¿No te das cuenta que lo que interesa siempre es esa producción que va a producir esos residuos y luego, como tienes que hacer algo, entonces voy a hacer biogás, pero no te das cuenta que eso no va a solucionar el problema? Y por el tema de que eres del sector que se tiene que tomar la pastilla, a ver, lo he dicho antes, yo tengo relación con gente del sector y tengo muy buena relación y hemos tenido charlas muy constructivas, ¿vale? Y podemos disentir a lo mejor en algunos temas, pero el tema de las grandes plantas o pequeñas plantas estamos totalmente de acuerdo, ¿vale? Claro, si tú dejas que una actividad crezca de una manera desmesurada porque eso va a generar riqueza, pues luego te vas a encontrar con el problema de que no sabes hacer con la mierda que estás generando. Y entonces dice, pues entonces tenemos que hacer... Es que es un poco como, me pones en la disyuntiva susto o muerte, ¿vale? Dice, o Guatemala o Guatepeor. Pues creo que he contestado ahí, es decir, tiene que haber un cambio de paradigma. Eso también me lo plantearon en una de las charlas que di en Albacete. Decir, pero entonces, ¿qué haces con todos los residuos de purines? Entonces, claro, eso va a seguir contaminando. Sobre el tema de los purines, cuidado, la normativa de purines va y resulta que solamente afecta a aquellas que tengan que pasar por autorización ambiental integrada. Es decir, a partir de 2.500. Resulta que hay un tercio que no la tienen que pasar, con lo cual no va a afectarles para nada esa normativa. Y eso ya va a suponer que se van a tirar a cascoporro un montón, ¿vale? Y luego las otras,
pues bueno, que se tienen que llevar a planta, pero te estoy diciendo que no soluciona el tema de la contaminación. Si no das el tratamiento adecuado y resulta que no es rentable, esa contaminación se va a seguir produciendo. ¿Me entiendes? Es decir, que nos han puesto en un impasse que nosotros no somos culpables de él. Es decir, que hayan sectores muy potentes en España y en Castilla-La Mancha que se hayan empeñado en ganar mucha pasta sabiendo que lo que estaban haciendo nos estaba jodiendo la vida, ¿vale? Ahora me dices, es que claro, pues sí. Yo lo que le contesté en aquel momento, bueno, a mí me das un plan para reducir el sector, ¿vale? Me dices, vale, un plan para que el sector decrezca a un sexto, se bonifica, se incentiva, lo que haga falta, como se inició en Holanda, que hay un montón de granjas que se han acogido al plan, y entonces te acepto que eso se trate hasta que, pero dame esa garantía. Si va y tú lo único que me estás diciendo es que como lo tengo que tratar, pues vamos a hacerlo así, pues no me das ninguna garantía. El desastre está cantado. Es decir, es que no van a solucionar el problema, van a generar más problemas. Bueno, yo quería responder a la pregunta que no has verbalizado, pero que está implícita en tu cuestión. Y es, nosotros tenemos una estructura económica que está montada aquí, tú trabajas en el sector y es que va a ser de mí, que va a ser de mi familia, que va a ser de la gente que trabajamos en el sector. Porque evidentemente aquí este es un sector, como pasa en tantos otros, que tiene un problema de sostenibilidad. Pero déjame empezar por una reflexión. Hace 40 años aquí en Castilla-La Mancha pues había explotaciones agrícolas y no había había problemas, obviamente, los había, pero no había este nivel de problemas que tenemos ahora mismo. Ha habido una transición en este tiempo que hemos pasado de un tipo de agricultura que ya tenía sus deficiencias y sus problemas a uno que los tiene exacerbados. Y va un poco en la línea de lo que ha dicho Toni, ¿no? Que es decir, bueno, a lo mejor es que estamos haciendo algo que no está yendo en la mejor dirección si lo que queremos es que en el futuro esta actividad continúe. Porque en el fondo también está implícito en tu pregunta es, hombre, esta actividad debe de continuar porque está dando trabajo a mucha gente y ¿cómo hacemos para que continúe? Y yo una reflexión que querría hacerte es que a lo mejor esta actividad es mucho más insostenible de lo que tú te crees. Porque aquí se ha incidido ahora en el tema de la insostenibilidad ambiental. Pero hay otra insostenibilidad que tú no ves y que es clave, que es la energética. Es decir, este sector consume mucha energía, la consume implícitamente en los piensos y la consume en los fertilizantes que se utilizan para cultivar esos piensos y en los pesticidas que se utilizan, en los tratamientos fitosanitarios que se utilizan para la comida que se genera, en los tratamientos sanitarios que se aplican a los cerdos, para tan. Todo esto se basa en que vivimos en una sociedad industrial en la que todos esos productos que son necesarios para que esta actividad tenga sentido y además donde el transporte sea barato, se necesita que todo esto tenga unos costes energéticos asumibles y que los precios sean asumibles. Porque también estamos hablando de un sector, en el caso del porcino, que está muy orientado hacia la exportación hacia China, que justamente se está empezando a ver resentida ahora que China empieza a superar el problema de la peste porcina que tenían ellos allí. Entonces, una reflexión que es importante hacerse en el sector, al margen del tratamiento de los residuos, es ¿este sector se va a poder mantener así indefinidamente en el futuro? Y es una reflexión importante, yo creo que es la primera reflexión que uno tiene que hacerse. Porque aquí estamos hablando de unos problemas de sostenibilidad que se plantean, que es la gestión de sus residuos, pero el problema que nos tenemos que plantear es, ¿esto se va a poder continuar? ¿Vamos a poder seguir exportando a China, que es la otra parte del mundo, con un coste energético suficientemente barato como para que los chinos sigan comprando los cerdos? Y yo te doy la respuesta, no se va a poder mantener. No se va a poder mantener. Entonces, aquí lo que hay que empezar a pensar es cómo hacemos para seguir viviendo como estamos. Aquí estamos hablando de un sector concreto, que es el de la ganadería de porcino. El sector más insostenible que tiene ahora mismo la economía española y que tiene un gran consumo energético y que genera la mayor parte del PIB de España es el turismo. El turismo en España está abocado a un descenso abrupto en los próximos años. Esto no se puede evitar. Y habría que estar discutiendo cómo hacemos para reconvertir el sector, cómo hacemos para hacer frente a los retos de futuro. El tema de la biometanización, el tema de generar metano, es una manera de gestionar residuos, hay otras. Tiene sentido, esto más ha comentado en la charla, tiene sentido que una parte de los residuos se aprovechen localmente en plantas pequeñas, para usos locales y tal, y eso te da una vía de escalabilidad a una cierta cantidad de residuos en esta como en otras actividades, ¿vale? Otros tratamientos serán posibles y tal, algunas cosas tendrán que ser subvencionadas públicamente, pero al final toda actividad económica tiene que dimensionarse las capacidades del territorio. El territorio tiene lo que se llama su biocapacidad. Uno de los problemas que tiene ahora mismo la humanidad es que ha excedido con mucho
la capacidad de carga del planeta, la capacidad que tiene el planeta, entre otras cosas, de absorber los residuos que generamos. Y esto es algo general, no es esta actividad, es con todas. ¿Vale? Y esto al final es un impuesto que acabas pagando, porque tú vas acumulando residuos, acumulas problemas. Hace poco se hizo la revisión del informe sobre los límites planetarios, que son límites ambientales que no tenemos que sobrepasar, porque si los sobrepasamos condenamos a la humanidad a la extinción. No podemos sobrepasar ninguno de ellos y resulta que de los 9 hemos sobrepasado ya 7. Si no nos metemos dentro de los límites seguros, vamos a acabar exterminando a la humanidad. Y el límite más sobrepasado es la contaminación ambiental, que incluye muchas cosas. Incluye metales pesados, plásticos, microplásticos, sustancias orgánicas persistentes y, por supuesto, sustancias orgánicas activas, como las que se derivan de esta actividad. Todo, evidentemente, es detrimental para la vida humana. Entonces, al final, lo que hay que hacer es una racionalización. Y lo que sí que es muy importante es, cuando se hace este proceso de racionalización, lo que hay que hacer es hacerlo de una manera que fije el empleo a las poblaciones, que dé alguna alternativa y demás. Si no, lo que sucede, que en el fondo es un poco, que yo entiendo, porque tú dices, yo quiero defender mi lugar de trabajo y no sé qué, lo que se hace es provocar un enfrentamiento entre nosotros mismos para intentar mantener una actividad que no se va a poder mantener pase lo que pase. Pase lo que pase, esta actividad no se va a poder mantener. A medida que la energía sea más cara, los materiales sean más escasos y los problemas ambientales sean más graves, esta actividad decaerá por sí misma, como ha pasado en otros sitios y ha pasado con otras actividades. Entonces, lo que sí que lo que tiene sentido es lo que plantea Toni, es decir, vamos a ver cómo racionalizamos esta actividad, vamos a ver cómo protegemos a las familias, cómo protegemos a la población, cómo protegemos al empleo y vamos a ver cómo conseguimos que esto encaje realmente en el territorio, cómo nuestros abuelos supieron hacerlo encajar, porque nuestros abuelos no tenían estos problemas. Aquí al final el problema es que hemos generado una mega máquina de crecer, que lo único que beneficia es al capital, a unos guarismos en unos bancos, en unos fondos de inversión, no sé qué, pero que al final están destruyendo la base que sustenta la propia vida. La preocupación de la gente de estas plataformas, yo estoy seguro, es si seguimos haciendo esto, aquí al final no podrá vivir nadie, ni siquiera los que trabajan en estas explotaciones. Si degradamos demasiado el medio ambiente, todo morirá. Es así de simple. Y hasta nosotros moriremos. Entonces, al final, yo creo que evidentemente hay que buscar un equilibrio. También creo, es importante no radicalizarse, es importante entender todas las posturas. Yo entiendo la postura que tú tienes, pero yo lo que te digo, hay que hacer un análisis mucho más profundo y ver hasta qué punto podemos seguir en esta dirección y cuánto podemos seguir, porque al final, un poco lo he comentado yo en mi charla, muchas de las cosas que se comentan no es que no se pueden hacer, así en absoluto. Nada es cero, o sea, todo o nada. Normalmente hay grados, las cosas son grises, esto se puede hacer hasta esta escala, que también lo ha comentado Toni. Entonces, aquí al final es de encontrar la escala óptima para hacerlo todo, para compatibilizarlo todo, para dar vida a los pueblos de aquí, pero una vida que sea duradera. Al final no es un problema de hacer metano sí o no, es a qué escala se hace, cómo se hace y en general cualquier actividad, cualquiera, si realmente es sostenible, tanto desde el punto de lo que entra como desde el punto de vista de lo que sale. Y esto es una parte de lo que sale. Hay que mirarlo todo en su global y encontrar la manera de hacerlo encajar. Sí. Y yo también decirte que te entiendo y además que te agradezco que te coloques en territorio apache y que expliques lo que piensas, ¿eh? Te lo agradezco sinceramente. Sí, ha sido muy valiente y además es de agradecer que vengas aquí precisamente para hablar de esto, ¿no? ¿Vosotros tenéis alguna idea de qué podríamos hacer, por ejemplo, Sí. desde a pie de pueblo para tener más eficacia en nuestra lucha? Gracias. Aquí déjame que empiece yo un poco dando una visión de nuevo un poco más de conjunto. Lo que dices tiene sentido. Sí, claro, lo que pasa es que aquí estamos un poco en la fase 1 de lo que es la comprensión de este problema. Nos centramos en el biogás, no sé cuántos. Ya la gente que quiera ir al curso avanzado, que hay muchos vídeos míos en internet, lo explican, esto tiene un nombre muy claro, que es muy difícil de decir porque forma parte de un tabú cultural. Esto es el capitalismo. Cosa que todos lo sabemos en el fondo. Pero cuando uno entra en más profundidad y más allá de las alaracas y a veces pues un poco los aspavientos, cuando haces un análisis detallado de lo que es el capitalismo como sistema económico y el capitalismo financiero, es exactamente lo que tú dices. Es decir, como es lógico, se busca la maximización del beneficio y esto, en estos momentos en los que estamos chocando contra los límites biofísicos del planeta y estamos en medio de una policrisis con muchas componentes ecológicas, de recursos y sociales,
esto que está pasando aquí es un epítome, es una consecuencia lógica de todo esto. Fijaos que yo en mi presentación he empezado diciendo, el problema de fondo es que nos estamos quedando sin energía. Los gobiernos empiezan a estar desesperados. A nivel de la Unión Europea hay un problema de no saben de dónde sacar la energía y por eso además está haciendo un montón de cambios de todas las directivas y hacia dónde van y por eso se está fomentando ahora el biogás y tal. Y detrás viene la biomasa, no lo olvidéis. Es decir, va todo, es todo el pack lo que viene aquí. Porque lo que se intenta es a toda costa mantener el sistema capitalista en marcha, que no se va a poder porque estamos chocando contra los límites biofísicos del planeta y al final esto en el fondo implica luchar contra nuestro ecosistema, contra las condiciones limitantes de los ecosistemas y contra la termodinámica. Y amigo, contra la termodinámica nunca se gana. Entonces ahí evidentemente estamos condenados a perder. Pero todo esto tiene ese contexto. Entonces yo en esto, pues en digamos, versiones sucesivas podemos ir profundizando en todas estas cosas. A nivel de lucha. Yo tengo algunas recomendaciones que daros. Yo estuve este lunes en Madrid, en el Congreso de los Diputados, en una sala aneja que se llama Clara Campoamor, en una sesión organizada por Aliente, ¿no? Alianza por el Territorio, Energía y Territorio y demás, que básicamente es como una especie de federación de distintas plataformas y demás. Ellos están centrados en el tema del despliegue de la renovable eléctrica industrial, que ha sido destructivo, ha sido como esto, pero ha sido la etapa anterior a esto, que es un poco también lo que os he contado en la charla. Yo mi primera recomendación es que os acerquéis a Aliente. No sé si para integraros con ellos, que quizás sí, pero también para que aprendáis de ellos, porque muchas veces lo que le pasa es que a ti cuando vienen a tu pueblo y te ponen un proyecto es la primera vez en tu vida que te pasa, pero el tío que lo está haciendo esto lo ha hecho muchas veces antes. De hecho, yo he visto, por ejemplo, en el caso de Cataluña, gente que estaba muy significada en la promoción de los proyectos de renovable, por ejemplo, eólica, que ahora se han pasado a la promoción del biogás. Entonces, es la misma gente haciendo el mismo tipo de negocio de la misma manera y además tiene las mismas estrategias de dividir y vencerán, de relaciones públicas, de convencen a unos porque vamos a generar empleo. Ellos saben muy bien sus estrategias y aplican las mismas. Para ti es una sorpresa, es una novedad, pues la primera vez que te pasa, pero para ellos es su trabajo cotidiano y lo han hecho miles de veces. Entonces, lo primero es acercarse a otras plataformas y Aliente es apropiada, porque es que además esto entronca desde mi punto de vista, y yo también a la gente de Aliente les he dicho, vuestra lucha por la parte de la renovable eléctrica industrial está llegando a su fase final. Esta fase final que a lo mejor dura 1 año o 2, pero no va a durar más, esto se acaba. La renovable eléctrica industrial en su concepción actual se acaba, ya cuando Iberdrola y Endesa empiezan a decir que esto se acaba, pues que esto se acaba. Pero evidentemente no quiere decir que ellos se retiren, ellos pasan a otra cosa. Es esto lo que están llegando ahora, es donde se están empezando a meter con fuerza. Y por eso también para ellos es su lucha, porque en sus pueblos va a pasar la misma mierda literalmente que está pasando aquí, ¿vale? Entonces yo primero acercaos a ellos porque es muy útil por muchas cosas, porque os dan asesoramiento legal, os enseñan sobre las tácticas que utilizan, que son siempre las mismas. Ya sois muchas plataformas que estáis aliados, tú has estado con la gente de Cataluña y demás, pero yo creo que hay que buscar pues complicidades más grandes, porque además mucha de la gente que ya está movilizada en aquellas plataformas se puede movilizar para estas. Y de repente podéis tener un caldo de cultivo mucho más grande de lo que parece. Aparte de que su experiencia, desde luego, es valiosa. Luego, déjame que rectifique una cosa que tú has dicho. Nosotros somos pequeños y no podemos nada. La experiencia demuestra que eso no es verdad. La experiencia demuestra que ha habido muchos proyectos en los que se han conseguido parar precisamente cuando la gente ha tenido claro el cómo luchar y sobre todo el que tiene que luchar y tiene que persistir en la lucha. Entonces, lo más importante, por supuesto, es no estar solo. Son procesos muy desgastantes a nivel personal incluso, porque además a veces te encuentras que te enfrentas con gente que son amigos que han comprado este discurso. Esto lo he visto en miles de sitios, ¿vale? Entonces, bueno, es importante primero no estar solo y de nuevo insisto, acercarte a otra gente, que te expliquen, que te ayuden, que te asesoren, que te lleven. Son cosas que son bastante útiles. Pero sobre todo es muy importante que tengáis en cuenta una cosa. Podéis ganar. Podéis ganar, sí. Simplemente tenéis que creer en que podéis ganar. Si no creéis en ello, es una profecía autocumplida, no ganaréis. Pero si creéis en ello, tenéis muchas más opciones de las que creéis. Porque al final, y hay una cosa que está clara, yo soy un tipo de persona que hay mucha gente que me tiene mucha rabia. Me tiene rabia por un motivo muy claro, y es porque yo digo, es que esto, para empezar, no funciona ni como fuente de energía. Yo ya no entro en el tema del impacto ambiental, que es espantoso. Ya no entro en el impacto social, que es horrible. Es que esto no vale ni para lo que decís que tiene que valer. Es que no vale ni para lo que presuntamente tendría que valer.
Esto es una estupidez y un gasto de recursos. Y encima os estáis dejando embaucar por mentirosos y estafadores que lo único que pretenden es cobrar la subvención, embolsarse, construir. Sí. En muchos casos hay una frase, no diré de quién, muy famosa que dice: el objetivo es construir la infraestructura y cobrarla. Sí. Muchas veces es simplemente construir. Sí. ¿Vale? Entonces, ese tipo de análisis les hace mucho daño, porque estás mostrando que el rey está desnudo. Y lo del rey aquí, va a ver de coña con la roba eléctrica industrial. Básicamente que todos estos proyectos nunca tuvieron ningún sentido, ni desde el punto de vista técnico, que también esto yo creo que Tony lo ha ilustrado perfectamente bien, ¿vale? Entonces, en ese sentido, hay que saber dónde darles, hay que saber dónde se les hace daño, y de nuevo, la experiencia de otras plataformas, de otras luchas, es tremendamente útil. Pero sobre todo, y lo más importante de todo, tened fe en vosotros mismos, porque sí que lo podéis conseguir. Porque no sois tan pequeños. ¿Por qué? Porque vosotros sois el pueblo y no hay nada más grande. Sí, bueno, y para animar, hemos preparado precisamente ahora una nota de prensa porque recibimos la noticia esta semana pasada del archivo de la planta de biometano de Quintanar de la Orden. Bueno, pues victorias hay muchas. Entra en la página de Stock Ganadería Industrial y verás la cantidad de proyectos, no solamente de macrogranjas, sino de plantas de biogás que se han conseguido parar. ¿Que no se van a conseguir todos? Hombre, pues eso es evidente. Pero que sin pelea no se para nada, también te lo digo. Porque, cuidado, ¿sabéis que hay por ahí una asociación ahora que se llama Ecología y Libertad? Que es un grupo de abogados, ¿verdad?, que están ofreciendo sus servicios por todas partes. Y entonces un grupo de abogados que está a favor de las plantas de biogás según su página web y que está alegando contra plantas de biogás, dice: ¿dónde está el truco? Pues evitar la movilización, que la gente lo fíe todo a alegaciones y a cuestiones formales y legales y que no se movilice. Cuando aquí creo que lo básico es la movilización y lo otro que se vaya a la mierda es la conciencia de la gente. Eso es lo que puede parar. Y ya te digo, se han parado. Fuente Alvilla, menuda pelea en Fuente Alvilla. Y no sé, a mí me han llamado también de Villar del Arzobispo en la Comunidad Valenciana y también se ha parado. Y se han parado en muchos sitios. Ahora están de pelea en Liria. Es decir, el sector de biogás y los CEOs y todas estas putas empresas en su vida se imaginaban que iban a encontrar una contestación como esta. Es que yo estoy convencido, y además he asistido también a muchas charlas y tal, y la idea que más repiten es: hay que conseguir cambiar, si la gente continúa así, esto está condenado al fracaso. Lo dicen abiertamente. Con lo cual, daño, claro que se hace. Ahí tenemos que estar.